Soy Jean Paul y nos vemos muy pronto por UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. Recuerda que en Ves Cable Perú puedes contratar tubos de televisión por cable más internet a precios súper accesibles. Te proveemos de internet de buena calidad y de la mejor programación con 80 canales nacionales e internacionales. Además, disfruta del contenido exclusivo a través de nuestros 5 canales de producción propia. Ves Cable Perú, cable e internet para todos, orgullosamente peruanos. ¿Tienes una denuncia o emergencia? Queremos escucharte. Comunícate a nuestro WhatsApp y cuéntanos tu caso. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. UCI, un canal inteligente. ¿Quieres saber todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento? Entrevistas, notas, cine, música, videojuegos, todo esto y mucho más por UCI Entretenimiento. De lunes a viernes a las 8:50 de la mañana y en la noche acompáñame a las 7 por UCI, un canal inteligente. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos en una nueva edición de Diálogo y Soluciones. Y espero que la conversación que vamos a tener esta noche le haga honor al título del programa, Diálogo y Soluciones. ¿Por qué? Porque hemos invitado a dos personajes que van a saber de qué hablan, por supuesto, y que son protagonistas de una coyuntura que estamos viviendo muy severamente en el país. Como ustedes saben, hubo un reclamo muy fuerte contra la Ley de Promoción Agraria que fue derogada por el Congreso de la República. Al ser derogada esa ley se queda en un espacio, vamos a decir, de la ley general, ¿no? Pero entendemos que va a salir una nueva ley. Se ofreció hacerlo en 15 días, un poco difícil, hubo un intento y no pasó la ley. Pero a mí lo que me llama la atención es que la metodología utilizada para tratar este conflicto no ha sido, a mi juicio, mejor. Por ejemplo, no ha habido ningún diálogo empresarios-trabajadores que finalmente son los que tienen que resolver el tema. El tema no lo tiene que resolver el Estado necesariamente, ni ninguna ONG. Esto se tiene que resolver por un trato directo que en algún momento tiene que llegar y lograr objetivos. Por otro lado, yo veo que la presencia en el Congreso, en las comisiones previas y ahora en la de Economía, son visitas de gente que ilustra, pone su punto de vista, pero no hay intentos de acercamiento, conciliación. No lo está haciendo ni el Ejecutivo ni el Legislativo. Dicho esto, quiero presentar a nuestros invitados aquí en la mesa. Presencialmente nos está acompañando el señor Julio Carvajal. ¿Quién es Julio Carvajal? Sí. Es un joven iqueño, estudiante de contabilidad en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, pero es el líder
de los trabajadores de la agroexportación en la zona sur del Perú, en Ica principalmente. Y también hemos invitado a una personalidad muy reconocida y muy respetada y considerada como don Alfonso Bustamante Cani. Él es un empresario del sector agrícola, a quien yo le tengo que reconocer un alto nivel de responsabilidad social, ¿no? Eso no se lo puedo negar. Pero justamente creo que, aunque él no representa a la Asociación de Productores, pero creo que va a ser muy importante empezar a hablar, porque hablando se entiende la gente. Y si no hay un nivel básico de conversación, el tema laboral, el tema tributario, el seguro social, si entran o no un régimen de pensiones, etcétera, etcétera, como son todos estos temas, medidas de protección a los trabajadores, ¿no? Tienen protectores solares, por ejemplo, las empresas le dan sombreros para que puedan, le dan una ropa apropiada, todo esto cuenta, ¿no? Cuenta porque es muy importante dentro del trato, cuando hablamos de trabajo digno, es trabajo con una serie de condiciones, no solamente con buen sueldo, sino con una serie de condiciones que son básicas para un trabajador, más aún cuando el trabajo sale intemperie. A veces, ya se imaginan ustedes, el sol de Ica como quema en unas horas determinadas. Entonces, bueno, dicho esto como introducción, bienvenido, don Alfonso Bustamante, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido, Julio Carvajal, por estar aquí presencialmente. Entiendo que ha venido a Lima interesado por las cosas, pero quizá podemos empezar con usted. ¿Cuáles diría que son los temas más importantes, más trascendentes que a ustedes les interesa para solucionar este tema? Sí, buenas noches, doctor del Castillo, buenas noches al público presente que nos oye hoy en día. Hoy estamos acá presentes para poder hacer llegar nuestro reclamo, nuestra voz de protesta ante los hechos sucesivos que han venido aconteciendo en nuestra región de Ica. Como usted lo ha mencionado, todo se entiende hablando, por eso que estamos acá dialogando. El día de hoy hemos estado con el ministro del Interior conversando y sobre todo mencionando lo que ha venido sucediendo en nuestra región. Por eso mismo nosotros hemos llamado a la paz y sobre todo nosotros poder ya entablar, como usted bien lo mencionó, con los empresarios, porque eso es lo que nos ha faltado. Lamentablemente el Congreso ha tenido más de 15 días para poder resolver y no ha resuelto absolutamente nada. Todos los congresistas lamentablemente no han tenido la decisión oportuna para poder decidir, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Ha conmocionado el pueblo. El pueblo se ha levantado lamentablemente. El pueblo ha tenido que hacer esto, sentir su voz de protesta porque se ha sentido traicionado. Y sobre todo la incapacidad que tiene cada congresista para poder decidir una ley que en sí beneficie al trabajador del agro, porque esta ley bien sabemos que va a durar entre 10 a 15 años. El tema del Congreso es que se intentó, se puso al voto inclusive un dictamen para fijar un sueldo, ¿no? Entre otras cosas. El problema es que esta es una relación de privados, primero, y segundo, no puede el Congreso fijar sueldos bajo esa modalidad, porque si no mañana tendría que hacerlo, yo qué sé, pues con mineros, exportadores, una serie de cosas que se producen desorden. Yo más bien soy partidario del derecho de sindicalización y por supuesto el derecho a una negociación colectiva, ¿no? Creo que eso es importante. Pero vamos a escuchar a don Alfonso Bustamante, él es, repito, un importante y respetadísimo empresario del sector. Don Alfonso, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Por favor, ha escuchado usted las primeras palabras del señor Carvajal. Le ruego su comentario. Gracias, doctor. Primero, agradecerles a ambos, a usted por la invitación al diálogo y a don Julio por aceptar también y por su predisposición a ese diálogo. Diálogo que además coincido con ambos, que es fundamental para poder resolver cualquier conflicto, ¿no? Eso es lo primero, es que las soluciones de cualquier conflicto, de cualquier tipo, vienen primero por la etapa de la conversación y ponernos de acuerdo. Yo quiero comenzar diciendo una cosa que es nuestra
es nuestro lema. Si nuestros colaboradores están bien, nuestra empresa está bien. Y lo mismo pasa al contrario. Si ellos no están bien, nuestra empresa no está. Entonces es fundamental que esto sea así. Y hemos identificado ahora en el reclamo, y en el reclamo justo de los trabajadores, ¿no?, que hay una intermediación laboral que no les permite acceder a los beneficios totales que otorga la ley. Y eso está muy mal. No a la intermediación laboral, creo que ya inclusive hay que destacar el legislativo, y el legislativo en sus proyectos de norma ya incorporan eso. Muy bueno. Por o supuesto, sea, sin service es la cosa. Sin servicios, claro. Intermediación, claro. Hacen los servicios. Quiero decir que lo único que se ha hecho acá es aclarar que no está permitido los servicios, porque eso ya lo contempla la ley, como usted sabe. Claro, doctor, por supuesto. Solamente se pueden usar estos servicios para las actividades que no sean las principales, es decir, limpieza, puede ser contratar una empresa de transporte, de limpieza de seguridad, pero nunca, la ley no lo permite para las actividades principales. Así es. O sea que ahí hay una falta, y es una falta que, por supuesto, hay que reprochar, y nos solidarizamos absolutamente con el reclamo que venga de esta parte, ¿no? También hay que solidarizarnos, y repudiamos cualquier forma de abuso y cualquier forma de explotación de los trabajadores. Recuerden con lo que comencé diciendo. Esto no puede pasar. Y por supuesto, también cualquier forma de violencia como la que estamos viendo acá, ¿no? Entonces, entonces para eso también el Ejecutivo, porque quiero decir lo que se ha venido avanzando estos días, también ha incorporado dentro de sus proyectos de ley un refuerzo a la supervisión de empleabilidad, de la calidad del empleo, que lo hace la SUNAFIL, y que aparentemente se le han estado metiendo goles, y lamentablemente entiendo que ese es gran parte de la demanda, y como he dicho antes, una demanda justificada, por supuesto, ¿no? Ahora bien, quiero entrar un ratito a la violencia, porque el diálogo que necesitamos tiene que darse en un ambiente primero de paz. Mucho me temo que se estén generando las condiciones para que se haga un aprovechamiento ilegítimo de este legítimo reclamo de los trabajadores para generar un ambiente de violencia en la paralización de carreteras. Hemos visto lo que ha sucedido. Yo me he espantado al ver cómo voltean ambulancias. En Virú tenemos un reporte esta noche que un vehículo cayó a un canal, falleciendo una persona por tratar de evitar los bloqueos de las carreteras. Por favor, paremos toda forma de violencia. Increíble, increíble. Bueno, espero que la Navidad pueda ser un ambiente propicio para abrir un canal de diálogo y cerrar las puertas de la violencia, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Ahora, pero fíjese, señor Carabajal, ha sido bastante claro, señor Bustamante, decir no a un sistema de explotación, evidentemente, no intermediación, o sea, los servicios que son a veces abusivos y mucha gente la tiene en esa condición. Bueno, me imagino que ustedes están completamente de acuerdo con eso. Pero hay otros temas. ¿Cuáles eran, yo diría, lo que usted calificaría como de mal uso de la relación laboral o explotación, o como se le quiere llamar? ¿Cuáles serían los casos? Bueno, mire, las condiciones que hay en cada fondo, y en la mayoría de los fondos, son precarias, ¿no? Ya. Una, sobre todo los baños. Los usos de los baños dentro de los fondos es una condición que creo que en pleno siglo XXI ya los seres humanos no deben tratar de esa manera, ¿no? Baños sucios, falta de papel, falta de agua. Otra cosa, también los comedores donde comemos. ¿Y los baños a qué distancia están de...? Los baños están 400 metros, ¿no? De donde tú laboras, 400 metros tienes que caminar ida y vuelta, cuando el baño deben facilitarlo a una altura adecuada para el trabajador, porque es el trajín. En medio del sol, ustedes saben que Ica es una tierra calurosa. Como caminar desde el Congreso de la República a Palacio de Gobierno para ir al baño. Exacto, ¿no?
O sea, y encima sucios. Sucios, ¿no? En las condiciones. Y a veces cuando vas no hay agua ni papel. Y a veces el trabajador tiene que aguantarse, ¿no? Aguantar todo eso en medio del sol. Y incluso cuando tú vas, quieres ir 2, 3 veces al baño, te preguntan, ¿no? Los caporales te preguntan, ¿por qué cada rato tienes que ir al baño, no? Y hay personas que a veces tendrán algún tipo de enfermedad o cualquier cosa, tendrán necesidades para poder ir, ¿no? E incluso abusan de eso, explotan, sobre todo, que es algo principal, creo, para el trabajador. Otras condiciones que tenemos son de los comedores, ¿no? A veces los comedores se repletan de los trabajadores. ¿Y qué es lo que hacen los trabajadores? Porque ya el comedor está lleno. Y el comedor no es así como una mesa que estamos acá sentados. Son así tablas que te sientas ahí, todos los trabajadores juntos. Y bien sabemos que estamos en época de estado de emergencia, que todos los trabajadores estamos aglomerados. Pero habrá alguna empresa que tiene comedores como la gente, me imagino, y otras no. No, la mayoría, todos los fondos tienen comedores dentro de los, de los fondos, o sea, dentro donde se poda, bien todo, se ralea, todo. Están ahí los comedores, ¿no? Y ahí se sientan los trabajadores a comer. Y es más, cuando no entras, te sientas en la misma arena, debajo de las parras, a comer. Miren, hay dos cosas ahí. Comes con las manos sucias porque no están los baños cercas. Otra, te puedes infectar por el mismo polvo, por lo mismo manos sucias que tienes y te puedes infectar. ¿Cuánto rato le dan para el refrigerio? Mire, nos dan ni 20 minutos, a veces 10 minutos. Nos dicen 10 minutos rápido porque si no la cosecha se va, el día se va. Lamentablemente son así las condiciones. Los ingenieros, sobre todo, las caporales que son avaladas por los ingenieros, usan a los trabajadores, los explotan, los marginan. Y es mal, todavía le dicen, ahí no hay más, ya no trabajes ya. Ya no trabajes, vete de acá. ¿Y la comida se la da la empresa o lo lleva cada uno? No, nosotros mismos llevamos la comida a nuestra casa. Por eso que cuando nosotros reclamamos, nos levantamos 3 de la mañana a preparar la comida, ¿no? 4:30 salimos a trabajar, porque a esa hora ya preparamos nuestro almuerzo, todo, para poder llevarlo. Y en el fondo, lamentablemente, no nos dan ese almuerzo. No nos dan ni desayuno. El desayuno lo llevamos nosotros mismos. ¿Y a qué hora se entra? Entramos algunos 5:30, 6 y salimos 2:30, salimos del campo. Ojo, pero tenemos que ir a firmar la salida, son las 3, 40 minutos de transcurso. Hay otros que yo, bueno, vivo en la zona principal, llevo 3:40, hay otros que viven como a 1 hora más, 4:40. Y poder ir a ganar solamente 39.19, ¿no? En la siguiente vuelta vamos a tratar el tema del sueldo. Vamos a escuchar al señor Bustamante. Usted ha escuchado al señor Bustamante algunos temas concretos de condiciones de trabajo, digamos, ¿no? Me imagino que en unos sitios... Me pongo del lado de Julio, sí, doctor Castillo, me pongo del lado de Julio. Tenemos que ser capaces de generar empleo digno, ¿no? Y respeto a los trabajadores. Las condiciones que ha descrito Julio no son aceptables. Los baños deben estar al alcance de los trabajadores, deben estar limpios, deben tener papel, deben ser lo que cualquiera podría tener en su casa. Entonces me solidarizo con eso, las condiciones, la infraestructura para los comedores. Si hay oportunidades de mejorar lo malo que se está haciendo, para esto sirven las protestas, para advertir que están sucediendo estas cosas. Entonces yo me solidarizo totalmente. Eso, creo que tenemos que dar esas condiciones a nuestros trabajadores para que estén bien y para que la empresa esté bien. Me parece estupendo que nos vayamos acercando progresivamente a puntos en común, ¿no es cierto? Para después buscar las soluciones en el tema. Excelente, ¿no? Sí, de acuerdo. Y si me permite avanzar un poquito más en estas cosas, creo que en realidad lo que debemos hacer es el desarrollo de talento de los trabajadores. El desarrollo de talento sirve para que los trabajadores puedan acceder a las bonificaciones extraordinarias por productividad. Y eso no pasa de la noche a la mañana. Y se necesita la colaboración entre la empresa y el trabajador. Entonces, es fundamental ayudar y hacer equipos, profesionalizar al trabajador en las labores que hace, ¿no? Hoy día que estamos, por ejemplo, en época en Ique están en época de cosecha de la uva, uno puede ver cómo trabajando en equipos, además, los cosechadores pueden lograr productividades que son impresionantes, ¿no? Y esas productividades impresionantes les amerita
les amerita unas bonificaciones extraordinarias para ellos. Pero eso, como he dicho al principio, hay que ayudarlos a desarrollar esas capacidades y esos talentos, no solamente con herramientas. Entiendo que muchos lo hacen y otros que no lo hacen. Otra vez, los que no lo hacen deberían ser castigados con no ir a trabajar esos fondos. La verdad que lo que hay que cuidar es el puesto de trabajo y el empleo. Entonces, a medida que haya más inversión, más crecimiento, entonces podremos emplear a más gente y el recurso humano, que es el más importante recurso de la actividad agraria, ¿no? Es un recurso competido entre las empresas y sobre todo competido el trabajo capacitado. Entonces, esta es la discusión que deberíamos tener, doctor del Castillo. Cómo generarle más capacidades a los trabajadores, cómo hacer que se puedan llegar más fácilmente a las bonificaciones extraordinarias, y solamente es a través de capacitación. Bueno, me parece estupendo, hay una buena alternativa de salir adelante y esto representa sin duda mayores ingresos, ¿no? A propósito de este tema, podemos comentar un poco lo de las remuneraciones, ¿no? A ver, un poco para ilustrar a nuestra gente. De acuerdo al último decreto que se dio en el interregno, cuando no había parlamento, el presidente Vizcarra prorrogó, la ley se iba a vencer en 1 año, pero él la prorrogó 10 años más, ¿no? Vamos a decir, a espaldas de los trabajadores, a espaldas de todo el mundo, porque no había el control parlamentario. Eso puede haber generado quizás una reacción. Y esta ley dice textualmente, el ingreso es 31 punto y pico, ¿no es cierto? Más CTS, suma 39. 31 por día es equivalente al sueldo mínimo, ni más ni menos que el sueldo mínimo. Entonces, entiendo que parte sustancial del reclamo es por mayores ingresos, ¿no es cierto? Exacto. El problema es que yo veo que al haberse derogado la ley de promoción, se regresa, por lo menos temporalmente, a la ley general. Entonces, si aplicamos la ley general tal cual, en lugar de recibir los 39, van a tener que recibir 31. Y a ese le van a tener que hacer descuentos, ¿no? De seguro, de pensiones. Entonces ya no es 31, será 27. Entonces la gente dirá, ¿yo por qué peleé tanto? Yo quería que me suban de 39 para arriba y resulta que ahora estoy de 30 para abajo. Claro, han bajado. Entonces se crea un problema. A las empresas también se les crea otro problema. Porque, por ejemplo, el impuesto a la renta que era 15, ahora pasa a 29.5%. Y la aportación al seguro que era 6%, ahora pasa a 9%. Y si mañana hacen una ley poniendo otro estatus, tendrán que movilizarse y regresar a ese nuevo estatus, o ir al nuevo estatus. Yo había pensado que, era una idea suelta, ¿no? Que lo que no le podemos dejar al trabajador en el aire es cuando abra su sobre a la semana o a la quincena, según cómo cobren, van a encontrar menos plata de la que esperaba. Entonces ahí sí la gente va a salir a pitear a la calle con toda razón, ¿no? Abonando en los argumentos que pueda tener. No sé cómo el gobierno podría ayudar a resolver este problema. A mi juicio debería seguirse tratando el mismo régimen remunerativo preexistente con la ley de promoción hasta que den la nueva ley. Pero en fin, eso será parte de conversaciones. ¿Qué piensa del tema remunerativo? ¿Qué esperan ustedes en pagos? Mire, bien como lo ha mencionado el doctor Bustamante, él ha dicho que la mano obrera, el recurso humano son lo que ayudan a la empresa a crecer, ¿no? Y por lo tanto, el trabajador, mire, durante 20 años ha sido explotado, esclavizado, ¿no? Y por ende, el trabajador debe tener una remuneración de acuerdo al trabajo que uno hace. Bien sabemos que sí, hay personas que saben hacer el trabajo, tienen una mano de obra calificativos, que son los destajos se le llama eso, ¿no? Los destajeros. Son los que en sí, a veces sí, no puedo negarlo, hacen 80 soles, 100 soles por día, ¿no? Pero son personas con experiencia que tienen ya más de 10 o 15 años trabajando en el campo, ¿no? Tienen su vida eterna trabajando en el campo. Y hay otros que no, ingresan el primer día, entran a trabajar por service, como bien lo he mencionado, service, o así, contrataciones, y a veces les pagan hasta, yo he visto, les pagan 10 o 15, 20 soles.
¿no? Son engañados, los manipulan, le dicen... Pero esos son, supongo, informales. Informales, ¿no? claro. Y nosotros por eso, cuando hacemos la propuesta, ¿no? Hacemos la propuesta de que eliminación de service, ¿no? De tercerización. Claro, claro. Porque es lamentable. Otra, porque no ingresan a planillas. La service ha causado daño, mucho daño. Y con el tema remunerativo, cuando nosotros planteamos el término de 70 soles, ¿no? Ya. Eso es lo que han planteado. Pero hay que ser realista también, los trabajadores, y quiero que me entiendan que a ese punto también no se puede llegar, ¿no? Se puede llegar a una negociación entre el trabajador y el empleador. Yo no descartaría nada hasta que no se siente en una mesa a negociar, ¿no es cierto? Claro, Porque todavía. a veces no todas las empresas pueden pagar lo mismo. Hay unas que pueden tener productos más rentables que otros, en fin. Pero el tema, vamos a una cifra, se quiso poner en el Congreso, creo que 58.75. y eso ahí quedó. Sí. Yo no creo que el Congreso tenga que fijar No, claro, porque ellos no tienen iniciativa de gastos, ¿no? Hay varios aspectos que sería bueno entender, porque no faltan voces que dicen estabilidad laboral absoluta para todo el mundo. Usted, que es un trabajador del campo, sabe que eso no es así. Son temporales, ¿no? Son temporadas, por supuesto. Entonces, la estacionalidad es normal. Y por lo mismo que es estacional, puede tener una mejor remuneración, como en construcción civil, por ejemplo. Exacto. ¿No es cierto? Si es que ahí tenemos... Bueno, el señor Carvajal ha hablado de 70 soles, que es lo que estaba dando vueltas, pero vamos a ver qué cosa es posible, qué no es posible. Además, mucho va a depender si el impuesto a la renta lo suben o no lo suben. Sí, mire, con ese tema del impuesto a la renta, yo creo que, mire, si tanto el trabajador quiere salir beneficiado como el empleador, yo creo que el tema del impuesto a la renta, como lo han venido haciendo ya con la ley, no lo deben tocar. ¿Saben por qué? Porque si los trabajadores queremos ganar los 70 soles exacto, va a ser un régimen especial agrario, ¿no? Para el trabajador del agro. Por eso mismo, yo creo que ese punto del impuesto a la renta deben dejarlo tal y como estaba la ley agraria. A nosotros lo que nos importa es el sueldo del trabajador. Es lo importante, ¿no? Porque miren, hay un dato estadístico que tenemos, desde el 2011 al 2020, sí se han dejado de percibir 2.500 millones de soles, ¿no? 2.500 millones de soles. Y esos 2.500 millones de soles pueden ser bien en beneficio del trabajador, ¿no? Eso, tema remunerativo, se puede acoplar al trabajador, ¿no? Porque bien sabemos que estamos exigiendo tal monto y ese tema ya compete hacer una negociación. Por eso que estamos aquí sentados con el mismo empresario. Por eso yo invoco a todos los empresarios que por favor nos sentemos en una mesa de diálogo, ustedes mismos, con nosotros mismos, ¿no? Claro. Y entablar un diálogo para así poder concretar, ya que el Poder Ejecutivo, Legislativo, le han dado un plazo y no han resuelto nada. Y miren cómo han llegado nuestros hermanos, muertos, heridos. Esto es lo que ha provocado el gobierno, ¿no? Ha provocado por las malas decisiones del Congreso, por el populismo barato que han estado engañando a los trabajadores. Por eso que acá todos los compañeros, hoy en día que hemos venido los dirigentes, hemos planteado ya una mesa de diálogo con los empresarios mismos, ¿no? Y lo recalcamos públicamente porque no hemos tenido ese entablamiento entre los dos, las dos partes, que es el empleador y el trabajador, no hemos tenido hasta el momento. Yo he escuchado que algunos parlamentarios, así un poco populistas, como usted dice, han ofrecido sueldos de 100 soles, ¿no? Por día. Bueno, no han aprobado ni el de 58, menos van a aprobar el de 100, pues claro. Hay que estar loco. Pero bueno, me encanta la idea de que usted impulse esta opción de diálogo. Señor Bustamante, a ver, el señor Carvajal dice, los trabajadores estamos dispuestos al diálogo, que hiciéramos un diálogo con los empresarios. ¿Esto lo ve posible, es viable? ¿Qué cree que piensan sus colegas empresarios de la agroexportación? Estoy seguro, doctor del Castillo, que piensan igual que Julio, igual que el señor Carvajal. Si el diálogo es la única forma, estoy seguro que van a acceder a tener un diálogo alturado y sobre todo lo que propone el señor Carvajal es un diálogo sobre una mesa de trabajo donde se expondrán, ¿no es cierto?, las realidades, las aspiraciones y posibilidades de cada parte. Oigo a mucha gente hoy día decir, bueno, cada parte debe ceder algo. En ese ceder algo, primero yo quisiera
hacer unas precisiones sobre el régimen y los 39. Se habla mucho de 39 soles, pero una planilla tiene muchos componentes que, si me dan 2 minutos, me gustaría... Sí, por supuesto, con toda amplitud. Esta es la idea, de no estar acicateando al entrevistado, sino darle toda la chance de explicar las cosas. Lo tengo acá en la mano, ¿no? Entonces, la remuneración mínima vital, en realidad, nosotros en el sector tendemos a ponerla al día, pero la remuneración diaria proviene de una remuneración fijada mensual, y esa es de 930 soles. Claro. La dividimos entre los 30 días, nos sale 31 soles. Entonces, eso, a eso se le suman las gratificaciones de julio y diciembre y las ETS, y ahí llega a los 39.2 tan mentados. Ajá. Sin embargo, eso no es eso no es lo que va en la boleta de los trabajadores. A esos 39.2 también, si tienen familia, hay una asignación familiar adicional de 3.1 soles. ¿Cuánto es? 3 puntos y pico, ya. Después se paga el dominical. Ajá. Por 7.1 soles adicional, ¿ya? Que es tampoco lo que ha causado al principio en el Congreso, una de las primeras versiones del proyecto de ley no se entendía bien. El dominical va también en la planilla. Para acceder al dominical, el trabajador tiene que haber laborado 48 horas a la semana. Y con eso se da el derecho al día completo, a la remuneración por el descanso dominical, que representa acá 7.1 adicionales, al día, y una bonificación extraordinaria que es lo correspondiente al seguro social, que también va como ingreso líquido a la planilla del trabajador. Todos esos componentes suman 49.7 soles en este momento. Eso es lo que recibe el trabajador cuando se le liquida. En una semana son 298 soles y en un mes son 1.277 soles, sin ningún bono de productividad. Esto es lo que dice la ley. Claro. Y hago la salvedad que he puesto en este caso los trabajadores que reciben asignación familiar, puesto que tienen hijos. Gran parte, la mayoría de los trabajadores tienen. Los que no tienen hijos no tienen asignación familiar, que son 79 soles al mes menos. Pero además todos tienen derecho a percibir una compensación por las vacaciones y los feriados, que si lo traemos al jornal diario son 5.9 soles adicionales, que no se les liquida en la planilla, sino al término de la campaña. Pero el equivalente diario sería eso. Entonces, si esos 1.277 soles al mes se le suman las vacaciones y feriados, y son 1.430 soles el ingreso del trabajador. Ahora, tiene también deducciones, para comentarlo bien, y las deducciones es la deducción de la ONP o la AFP, que es por la jubilación, que suma alrededor de 13%, y lo cual entonces al trabajador, mensualizándolo, de los 1.277 soles se convertiría en 1.141, porque se reduce. Y al día, de los 49 soles, le descuentan, de los 49.7 le descuentan 5.3, haciendo 44.4 soles. Se ha dicho mucho sobre la planilla. Esta es la planilla total. Sobre esa planilla es lo que entiendo. Primero, como bien lo decía el señor Carvajal, ha habido un abuso en número y abuso de las empresas de servicios que les estaban pagando 10 soles. Eso es aterrador. Eso es aterrador, 10 o 20 o lo que sea. Cualquier cosa diferente a lo que yo acabo de leer está contra la ley. Afuera de la ley. Así es. Está fuera de la ley. El régimen agrario era un régimen que privilegiaba, tiene todos los derechos laborales, todos los derechos del trabajador que tiene el régimen general, pero lo privilegia en la liquidez del mismo. Es decir,
que le doy las gratificaciones, se las voy adelantando, porque puede ser que en julio el trabajador ya no siga trabajando en esa determinada compañía, esté trabajando en otra o está haciendo algún otro oficio. Entonces, por eso, y para evitar que eso se pierda, privilegiaba el que se le retribuyera al día, un régimen integral diario. Sí, la idea es buena. No, eso hay que, yo creo que eso, en salvaguarda de nuestros colaboradores, tenemos, ahora que se está haciendo una nueva ley, tenemos que permitir que esto se haga. Puede ser a opción del trabajador. No, yo prefiero recibir mi gratificación en julio de diciembre, ¿no? y mi CTS en abril y en noviembre, y no me mezclen las cosas. Pero yo estoy seguro que gran parte de los colaboradores van a preferir la liquidez. Si a mí me dan a escoger, yo prefiero la liquidez. Ahora bien, sobre eso, lo que hemos visto es, y vemos que el reclamo lo confirma el señor Carvajal, y quiero volver a decir, yo me solidarizo con eso absolutamente, y es un reclamo absolutamente justo. ¿Cómo es posible que las empresas agrícolas estén utilizando servicios para sus trabajos, para el trabajo permanente, para la esencia del negocio? Eso es ilegal. Entonces, ese ilegal constituye un abuso y una explotación. Entonces, eso está mal. Y contra eso es lo que tenemos que reclamar. Se nos pidió en estas semanas, se ha pedido muchas cosas, y entre ellos es para lo que debemos sentarnos a negociar, lo que dice usted, doctor Castillo, más que a negociar, es a entendernos las partes, y estoy seguro que así como yo mencionaba, si mi trabajador está bien, si mi colaborador está bien, la empresa está bien, pasa lo mismo. Si la empresa está bien, el trabajador tiene que estar bien. Entonces, hay que cuidarnos ambos. Al cuidarnos ambos, ¿no? Tenemos que encontrar de satisfacer de la mejor forma posible. Yo no quisiera pronunciarme mucho sobre los 70 soles, pero porque creo que corresponden a otro fuero. Mal estaría haciendo yo al establecer ahora que se ponga en la ley tanto o cuanto. Creo que eso corresponde a hacerlo en esa mesa que generosamente usted y el señor Carvajal están proponiendo tener. Y creo que es muy importante. Sí tuvimos la ocasión de hacer una sensibilidad sobre el proyecto, alguno de los proyectos del legislativo, uno que decía que se subían 25%, pero se da transporte, almuerzo, guardería y postas, y las hemos valorizado todos ellos. Y eso representa un incremento del 67% al costo del empleador, y lamentablemente no va al bolsillo de nuestros colaboradores. Entonces, creo que gran parte de estos no van al bolsillo del trabajador. Y lo que implicaba, yo he hecho un cálculo con cifras de SUNAT, porque también se dice, oye, ¿cuánto ganan las empresas? Y yo quisiera compartir con ustedes un trabajito que he hecho horas antes de esta entrevista, pero utilizo solamente los datos y las fuentes oficiales, todas corroborables. Los ingresos de las agroexportadoras han sido, según SUNAT, de 24.500 millones de soles, que representan alrededor de 7.000 millones de dólares. ¿En qué tiempo? En el ejercicio de 2019. No, 2019. En el ejercicio de 2019, todo el sector generó ingresos por 24.500 millones de dólares. ¿Ya? Y generó gastos, y esto ¿cuánto costó generar esto? 21.000 millones de soles. Sí, está bien. Con lo cual tuvieron una utilidad de 2.700, una utilidad antes de impuestos de 2.700 millones de soles. Y correspondientemente lo que hicieron es
le correspondió tributar a una tasa del 15% los 415 millones de soles. Con lo cual, utilidad neta después de impuestos, 2.352. Esto, felizmente, el señor Julio Carvajal estudiando contabilidad, o sea que me sigue perfectamente, estoy seguro. Entonces, ¿cuánto representa? Es la ventaja de tener una contraparte que sabe contabilidad. Entonces, Claro, temas estadísticos, tributarios. ¿Cuánto representaba el incremento de ese primer proyecto que vimos? Representaba, con los 500.000 trabajadores agrícolas, representaba sujetos al régimen agrario. Son un poco más, son 590 y tantos mil trabajadores sujetos al régimen agrario directo y después los indirectos otro tanto. Pero calculamos que los que permanecen en la actividad agrícola de una u otra empresa, ¿no?, son alrededor de 500.000. No. Esos 500.000 multiplicados por el incremento que al año da 12.200, ese incremento al año da 12.270 soles por trabajador al año, el incremento propuesto. Si lo multiplicamos por los 500.000 trabajadores, el incremento en los costos es de más de 6.000 millones de soles, cuando la utilidad, como le había dicho, era 2.700. Quiere decir que un sector que supuestamente está boyante, con una propuesta como esta, termina con unas pérdidas por el doble de lo que fueron sus utilidades el ejercicio anterior. Es decir, es insostenible. Pero fíjese, eso es lo que no ha prosperado. Eso es lo que no prosperó. Pero yo creo que ya sentados en la mesa podrán las empresas exponer, tal como usted lo está haciendo, y con más detalle seguramente, y los trabajadores podrán comentar, refutar, ¿no? Entonces de ahí sale la luz, la solución. Enriquecer la discusión con argumentos de parte y parte, como siempre. Obviamente. Entonces, fíjese, señor Bustamante, creo que estamos avanzando bien. Bueno, usted casi contador público colegiado dentro de poco tiempo, ¿no? Pero señor Bustamante ha hecho unos cálculos, unas cosas, pero eso puede ser revisable por ustedes mismos o por asesores que tengan, claro, para ponerse de acuerdo, no porque tengan el derecho a estar revisando contabilidades, eso no voy, sino a la esencia de la discusión, ¿no es cierto? Porque de repente no todas las empresas, me imagino, no conozco mucho el tema, pero todas las empresas no ganan igual, otras pueden ser pérdidas, y además hay un vasto sector informal, ¿no es cierto?, que no está quizás en estas estadísticas. ¿Qué piensa usted de esto? No, sí, claro, mire, como usted bien lo menciona, en el fondo que yo trabajaba, Sasco, dentro del fondo Sasco hay dos fundos, ¿no? O sea, de la empresa Sasco hay dos fundos, que es Don César y el Palomar, ¿no? Esa es en sección, ¿no?, que yo he estado trabajando. ¿Qué es lo que hacían, o sea, para poder trabajar estas dos partes, los trabajadores? Hay trabajadores que registran su contrato en Palomar, ¿no?, pero los mandaban a trabajar a Don César. O sea, los mismos trabajadores de Palomar los mandaban a trabajar a Don César. O sea, hay empresas que tienen 2 a 3 fundos dentro de cada empresa. Y son de la misma empresa, porque Sasco, digo, César y Palomar tienen lo mismo, ¿no? Y con el tema estadístico que él se basa, nosotros también podemos precisar, también refutar algunas cosas de las bases estadísticas, ¿no? Si están hablando de temas tributarios, de contabilidad también, cuántos ingresos ellos han percibido, cuántos ellos han ido creciendo estadísticamente. El trabajador sí ha crecido, pero no de manera tanto como las empresas han ido creciendo, ¿no? Porque bien sabemos que esta ley de promoción agraria, que fue ley Klimper en el año 2000 por Fujimori, sabemos que fue para promocionar el agro en el Perú, ¿no? Y luego fue ampliada con Toledo siendo presidente, con el presidente del Consejo de Ministros Kuczynski, y luego con el expresidente Martín Vizcarra, mediante el decreto de urgencia 043, lo amplió, ¿no? 10 años más. Si bien es cierto, sí es bueno la inversión privada, pero la explotación no. Pero miren qué interesante, esta ley se dio cuando todavía no había nacido Julio Carvajal. No había nacido todavía, pero uno... ¿Usted en qué año nació? Yo nací en el año 2000, justo. Mira, escúcheme, el mismo mes que sacan la ley, el mismo mes nazco yo. Bueno, o sea, tuve que nacer yo para poder bajar esta ley, ¿no? Bueno, está bueno. La esclavitud. Bueno, lo interesante
es que creo que con lo que estamos hablando así, informalmente, amigablemente, se abre una opción de conversar, de empezar a tratar. Creo que además como se resuelven todos los conflictos, ¿no? La protesta pública tiene su límite también, ¿no? A mí no me gusta nada que volteen una ambulancia, cosas por el estilo. Sería bueno que ustedes linden. Y así, mire, bueno, nosotros, los dirigentes que hoy día hemos estado reunidos con el ministro del Interior, hemos deslindado el Frente Agri, el Frente de Trabajadores Agrícolas, hemos deslindado el boicoteo que hubo con la ambulancia, ¿no? Porque nosotros somos trabajadores, no somos delincuentes, vándalos, no somos terroristas, ¿no? Como bien lo mencionaron otros señores. Nosotros hemos deslindado, es más, he posteado con todos mis compañeros que han sido personas infiltradas, que en sí son ternas en la policía, que bien los habrán mandado los empresarios, ¿no? No, pero eso es una presunción. Presunción, son presunciones, sí, ¿no? Yo he visto una foto de unos tipos con zapatillas blancas, ¿no? Iguales, 3, 4, claro, sí. y es algo muy raro que Ahora, de repente no son policías ternas, son otro tipo de gente. Claro, puede ¿no? ser, pero son personas infiltradas que lamentablemente han boicoteado nuestra protesta y han sido vistas de otra manera. Pero entre 3 o 4 tampoco voltearon la ambulancia. No, bueno, sí, capaz han sido los incitadores y han acoplado, porque ahí sale en el video, video sale, ¿no? Pero bueno, fuera de ese tema, deslindamos todo acto de vandalismo, todo acto, ¿no? Porque nosotros somos, como le vuelvo a repetir, somos trabajadores que mantenemos la agricultura del país, mantenemos la economía, ¿no? Porque bien, por el mismo trabajador del campesinado, los trabajadores campesinos, nosotros mismos, es por eso que el pueblo come, ¿no? Por eso que el pueblo come, y bien sabemos que tenemos una riqueza en variedades de productos que son exportados, y por eso yo creo que esta intención, este diálogo, es para que el trabajador también lo escuche y tenga algo remunerado. Como usted bien lo mencionó, son trabajos temporales, y esos trabajos temporales son fuertes porque son de campaña, ¿no? Y el trabajador, como es campaña, debe ser bien remunerado. Eso es algo entendible. Sí, lo entendemos así. Entonces, a ver, señor Bustamante, creo que están dadas las condiciones básicas para empezar un diálogo. Lo ideal sería, usted que tiene ascendencia en el sector, de repente puede conversar con otros amigos empresarios y, bueno, eventualmente tomar la decisión de aceptar sentarse en la mesa con los trabajadores, que de paso ellos no son necesariamente los únicos. Entiendo que hay varios grupos de diversas partes, ¿no? Pero si no se empieza a conversar, ¿no? Y no hay que ir ahí con ideas fijas ni nada por el estilo. Al principio están así y después se van acercando en la negociación. Y ojalá se logre un resultado. ¿Usted cree viable? Quizás podría, digamos, no le digo que asegurar porque eso es una palabra demasiado fuerte, pero digamos, tratar de informar y convencer a los otros miembros de las empresas a que ese es el camino, porque no es que el Estado, llámese una ley de Congreso o un decreto del gobierno, tiene que ponerle coto a una solución de este tipo. Esto es el entendimiento que tiene que haber de manera bilateral en la que el Estado no puede mirar al techo, tiene que acompañar para dar seguridad de que las cosas vayan como deben ser. ¿Qué opina, señor Bustamante? Justamente, en realidad es trilateral, ¿no? Porque tenemos que acá participa el empleador, el colaborador, el trabajador, pero el Estado también. Y el Estado es el llamado a convocarnos a todos, ¿no es cierto? Nos debe llamar a las mesas de trabajo. Yo quiero aprovechar esta tribuna justamente para invocar justamente eso, para invocar a las autoridades para que nos convoquen a las fuerzas de trabajadores, empleadores, y con participación del gobierno, seguramente el Ministerio de Trabajo, para entablar y trabajar en esa mesa de diálogo, una mesa de trabajo. Claro. Vamos acercando las posiciones. Quiero, doctor Castillo, solamente referirme a dos cosas que el señor Carvajal ha dicho y lo ha repetido. Y una cosa fue una atribución a la ley Klimper, refiriéndose a la ley de promoción agraria como la ley esclavista. Y justamente en todo este diálogo, en el acercamiento de posiciones que hemos venido teniendo y esto, justamente se ha determinado que no es la ley
la ley de promoción agraria, la esclavista, sino por el contrario, el incumplimiento de esa ley es la que convierte en un trabajo precario y no la ley en sí. Al contrario, el señor Carvajal llegó con un panetón bajo el brazo, como decía, no pal bajo el brazo, sino panetón, porque la ley Klimper lo que trajo es la posibilidad de generar cientos de miles de empleos formales. Ahora, si la agujerearon en el camino, ¿no? Y no solamente ha pasado, ha dicho 20 años, claro, no solamente han pasado ellos, sino pasaron todos los presidentes, ¿no? La han respetado, ¿no? Han respetado y la han ampliado la ley, en el entendido que la ley en sí es buena y la agujereada de la ley es mala. ¿Con qué se contrapone esa ley o cualquier ley? Contra la ausencia de la ley, o sea, la informalidad, ¿no? La ley le brinda al trabajador una protección para que pueda justamente reclamar frente a quienes la incumplan y estos puedan ser sancionados. ¿Y Sunafil participaba activamente en la zona, no? ¿Perdón? ¿Sunafil qué tal rol cumplió? Mire usted, yo no soy de Ica, no estamos en Ica. No. Usted sabe que yo soy arequipeño con muchas ganas de hacer algo en Arequipa, pero como está atorado el proyecto Majes Iguas 2, entonces todavía no tenemos esa posibilidad. No. Sí tenemos un campito experimental allá, pero nuestras operaciones están en el norte chico y en el norte grande. No. Y a nosotros, pero es la misma problemática. Claro, sí, a nosotros Sunafil nos visita constantemente, ¿no? Yo sospecho que más visita a las formales y ni toca con el pétalo de una rosa a las informales. Así parece ser, ¿no? Así parece ser porque estas denuncias son muy graves. Claro. Entonces tenemos que poner las barbas en el mojo. Y digamos, solamente la cantidad de trabajo que esto genera formal, creo que hay que medir a las leyes y sobre todo leyes de promoción por su eficacia. En estos 20 años, ¿esa ley de promoción trajo bienestar o no trajo bienestar? Según la estadística, otra vez formal, yo no me meto con eso, a inventar números, tenemos cómo ha bajado el nivel de pobreza, ¿no? en las zonas donde está presente la agricultura formal. En el 2004, en el agro tenía 81.3% de pobreza y en el 2019 30.3%. Y en la costa, en el 2004 era 67% y en el 2019 21%. Ese 21% sigue siendo inaceptable, intolerable. Sí, claro, por supuesto. ¿No? Y tenemos que trabajar para reducir eso. ¿Y cómo se reduce eso? Todos sabemos que no hay varitas mágicas. Se requiere inversión, generación de empleo, generación de trabajo. La ley de promoción agraria ha permitido este crecimiento que hoy día en los medios, los últimos días, se trata como si fuera, se ha demonizado a ese crecimiento o a esas empresas grandes, que justamente han sido las que mayor prosperidad han traído para trabajadores. Señor Bustamante, yo lo que en algún momento, en un conversatorio que tuve ayer, yo lo que criticaba a algunos empresarios, esto no es que un día decidieron salir a la calle, ¿no? Esto supongo que habrán habido asambleas, cosas previas, pero veían que se venía el toro y no actuaban, ¿no? Ese es el punto donde yo veo que un poco como cada uno baila con su pañuelo en el sector empresarial y hasta que la cosa revienta recién. Entonces, yo creo que ha hecho usted muy bien en identificarse con algunos de los planteamientos que ha hecho el señor Carvajal y que creo que podemos insistir, por ejemplo, esto de la informalidad. Eso hay que... Claro, mire, cuéntenos cómo era por esa Sunafil. parte, Sí. como bien lo dijo, hay que entablar un diálogo tres partes, ¿no? Sí. Que es el Estado, Sí. el empresariado y el trabajador, porque el Estado Mi lamentablemente... pregunta, ¿el Estado los ha convocado para algún diálogo tripartito o no? No ha habido, no hasta el momento, Señor no. Bustamante, ¿por el lado de ustedes ha habido una convocatoria? Tampoco. Hasta el momento no. Bueno, ese es el problema. O sea, estamos más de 2 semanas. Sí, no, más de 2 semanas y los que tienen que dar el vamos no han dicho nada, ¿no?
Hoy día, el señor ministro del Interior, José Liche, ha tenido la gentileza de recibir a una delegación. Y entiendo que el ministro del Interior, creo que les ha comentado a ustedes la posibilidad de abrir este diálogo con los ministros de Trabajo y de Agricultura, ¿no es cierto? Economía también. Ideal. Ahora, ya al término del programa y fuera de cámaras, me voy a permitir darle los teléfonos a usted, el señor Bustamante, y al señor Bustamante el suyo, para hacer un clic y podamos empezar, ojalá este modesto programa que se llama Diálogo y Soluciones sirva para encontrar precisamente después del diálogo las soluciones, ¿no? Si es que, a ver, estamos ya en los últimos minutos del programa. Señor Bustamante, usted nos cuenta que es optimista en cuanto a lo del diálogo y estaría de acuerdo, pero ¿cómo concretarlo? Lo ideal sería empezar mañana mismo. No se va a resolver en un día, un problema que tiene mucho tiempo, pero sí se puede empezar mañana 24 de diciembre, mientras más temprano mejor. ¿No? Mejor. Sí. Yo quiero invocar, y a través del señor Carvajal, que con tantas coincidencias hemos encontrado hoy día, mire usted, a través del diálogo, ¿no? Invocar que para que se den las conversaciones y las mesas de trabajo, tiene que haber paz. Ya ha venido, como bien lo dijo él, han tenido infiltrados, asusadores, que han asusado a gente que ha terminado en una violencia que no podemos permitir. Necesitamos usar ese mismo liderazgo que se nota que tiene él y otros dirigentes en esto para ahora construir, ¿no? Se ha llamado la atención, no debe ser a través de la violencia, hay que llamar la atención a ver de esos pedidos absolutamente justificados que yo he escuchado hoy día, ¿no? Y más bien ahora replegarnos, ambos, ir a una mesa de diálogo, convocados por el Estado, convocados por el Ministerio de Trabajo. Yo no sé quién nos da a convocar, deben ser las autoridades que nos convocan a todos, y nos sentamos a hacer una mesa de trabajo y fijar las mejores condiciones que podamos obtener cada uno de las partes. Y para eso hay que flexibilizarnos todos. Sí, claro. La realidad, creo que el doctor del Castillo mencionó al principio de la entrevista, es diferente un agricultor que recién comienza, uno que hace uva, uno que hace papas, uno que hace manzanas, ¿no? Tienen realidades diferentes y por eso no funcionan las negociaciones en rama que generalizan todo para una actividad tan diversa. Tampoco, que podríamos, por ejemplo... Pero ellos no piden eso, ¿ah? Yo lo sé, yo lo sé, no se ha pedido eso, pero creo que vale la pena comentarlo porque es la situación, hay que entendernos y hay que ver cómo podemos también mejorar. ¿Por qué no el diálogo puede ser, oye, cómo yo voy a pensar cómo mejoro la situación de los trabajadores? De repente ese diálogo, ¿no?, viene siendo mucho más proactivo de lo que pensamos. Oye, tú no habías pensado en esto, ¿qué te parece esta otra forma? Y resultas mucho mejor. Ya lo creo. Al flexibilizar. Y también el señor Carvajal ha hecho un planteamiento que no lo quiero dejar pasar. Dijo, oye, si acá el problema es de inversión, que requiero que haya inversión, y requerimos mayores remuneraciones por encima de los trabajadores del régimen general. Oye, ¿por qué no se les deja con una tasa impositiva menor? Bueno, ese es un planteamiento que ayuda a esto. Ahora, sobre eso, que también tiene que participar el Estado, es cierto, yo me acojo a eso, y también el Estado tendrá algo que decir, por supuesto. Solo quiero traer 3 cositas para esto. Hemos hablado de inversión, inversión en capital humano. Claro. Es importantísimo. Esa inversión que tienen que hacer las empresas, de repente condicionarlo, ¿no?, a esa menor tasa tributaria. 2, los activos de los terrenos, que hoy día son la parte más importante de nuestros activos, no se deprecian. Es decir, la depreciación sirve como una suerte de escudo tributario para los contribuyentes.
al ser este activo que no deprecia, ponerle la misma tasa a la agricultura que a otra actividad es como ponerle a la agricultura una tasa mayor. Comprendemos. Si esta es 15, 20, lo que salga, ese número técnicamente también lo podemos discutir. Y finalmente, la falta de infraestructura que vemos, así como otra infraestructura social. ¿Por qué nuestros colaboradores tienen que viajar tanto y en qué condiciones y por qué caminos para llegar a los centros de trabajo? ¿Qué pasó con la infraestructura social? ¿Cómo podemos colaborar las empresas para mejorar esa situación? Señor Bustamante, disculpe que lo tenga que interrumpir, pero ya nos venció la hora. Sí, ¿no? ya se acabó. Le agradezco mucho y hemos tomado nota. Y bueno, ya en interno vamos a comunicarnos. Señor Carvajal, creo que podemos estar satisfechos de que sea un pequeño paso primero. Vamos a ver, el haber sido usted recibido por representante del Estado es muy importante y podemos seguir adelante. Si es que hay que seguir trabajando para respetar los derechos de los trabajadores, de un trabajo y una vida digna, y que no se pierda la importante producción del sector agroindustrial, que ha sido un importante boom durante 20 años. Le agradecemos a UCI Televisión y a Vez Cable, que con todas sus repetidoras en Lima y en provincias ha llegado este programa, y además lo pueden seguir viendo en YouTube y otras redes para que todos puedan entrar al fondo del problema y no entrevistas al paso que te preguntan y editan, ¿no? Acá la gente habla libremente. Muchísimas gracias y buenas noches. Hasta el próximo miércoles. Camino, yo no desisto, estoy siguiendo a Jesucristo, atrás no vuelvo.